gusto que sigas con nosotros nuestro tema vértigo y mareo. Y vamos a ver la siguiente cápsula sobre el estudio clínico que se lleva a cabo precisamente para el vértigo y el mareo. Pongamos atención. Hay muchos juegos que prueban qué capacidad tenemos para guardar el equilibrio o qué tanto nos podemos marear. Pero para una persona que padece de mareo y vértigo, esto no es un juego. Vamos a ver lo siguiente. Aquí en la clínica, ¿cómo diagnosticas que una persona tiene mareo o vértigo? ¿Cuáles son las pruebas o exámenes? Necesitamos saber los antecedentes del paciente, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos. Aquí entran, por ejemplo, enfermedades previas como hipertensión, diabetes, que se cayeron, se golpearon, no sé, todas estas tipos de patologías previas. Y posteriormente ya nos vamos a lo que es el padecimiento actual. Ya vemos, ahí interrogamos cuándo inició esta sensación de vértigo o mareo, cómo es esta sensación. Preguntamos los tratamientos previos, porque son pacientes que generalmente vienen multitratados, que han estado rotando y rotando y rotando en miles de médicos y no encuentran una cura específica para este problema. Entonces, bueno, ella habla de la importancia de checar los antecedentes. Obesidad, comentaba que podría ser uno de los factores. Sí, hay varios factores que debemos de considerar, Gaby. Como hablamos de un síntoma que te lo puede dar situaciones, como bien lo dijo Ricardo, en el oído, en el cerebro, en el sistema locomotor. O sea, las posibilidades son muchas, los posibles diagnósticos son bastantes, y todo empieza con una adecuada historia clínica. O sea, necesitamos saber este paciente cuál es su historia familiar, cuáles son los antecedentes que ha tenido. Se ha tenido infecciones en el oído, cirugías, situaciones que a lo mejor nos orienten desde la edad del paciente a considerar ciertas enfermedades con mayor frecuencia que otras. Por ejemplo, por decir alguno, asociaría que a lo mejor mareo o vértigo sería más en adultos mayores. Y si bien es cierto que sí, es la mayoría de los pacientes, si nos llegara un paciente de 25, 26 años, uno de primera instancia no pensaría en problemas a lo mejor degenerativos, que sí pensarías en un paciente que tuviera a lo mejor 60, 70 años, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a hacer el tamizaje de opciones diagnósticas que te van a permitir de la edad llegar y la al etapa. correcto diagnóstico del paciente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cuándo es que se presenta ese caso que está asociado con el crecimiento? Ya ves que de pronto, no, pues que el niño está mareado, seguro porque está creciendo. ¿Sí tiene algo que ver? Es muy poco probable. En los niños ocurre algo muy, muy interesante. Los chicos se marean y se marean con ganas, con bastante frecuencia. Casi siempre el mareo de los chicos está asociado a un trastorno que se llama vértigo paroxístico de la infancia. Este es un trastorno que lo emparenta muchísimo con las migrañas. Habitualmente, este trastorno se produce en el niño típico que va atrás en un coche, va en la carretera con sus papás y está verde vomitando. Tiene cinetosis. Tiene esa especial predisposición que muchos tenemos a marearnos. Pero hay un porcentaje de estos niños con cinetosis que van a desarrollar en la adultez alguna variante de migraña. Una variante que puede doler, una variante que puede marear como la migraña vestibular, o incluso no desarrollarla y se quedan en un trastorno que se le conoce como vértigo paroxístico de la infancia. Y sin embargo, ¿sí se puede resolver? Se puede resolver, habitualmente si se diagnostica y ya es un problema y se convierte de un mero síntoma a un trastorno completo, puede el niño tener muy buenas posibilidades. Pero también los niños se marean, claro, con menor proporción, por fortuna, por tumores en el cerebelo, alteraciones también en el oído interno, pero con menor proporción.
Sería como la mínima. Este trastorno, el que comenté, ocupa más del 60% en las consultas de vértigo en niños. Y generalmente los papás lo que hacen es darle alguna pastillita antes de subirlo al coche, por ejemplo. Exacto. ¿Y cuál podría ser el riesgo de esto? No, habitualmente ninguno. Si es una pastilla que ha sido prescrita por un médico en forma adecuada, o es el típico medicamento que tomamos para los mareos, por no decir las marcas, ¿verdad? Podría no generar ningún problema. ¿Sí? Ahora bien, la situación está que los niños se la pasan sin diagnóstico y sin atención, porque los papás lo que consideran es que está queriendo llamar la atención. No le hacen caso. Hace un momento nos explicabas cuando son con base en el oído medio, pero ¿cuáles podrían ser las causas a nivel cerebral que nos llevan a este tipo de síntomas, ¿no? Sí. La causa más común, como lo dijo Ricardo, nuevamente caemos en la migraña vestibular. Y aquí también me gustaría hacer hincapié porque la mayoría de los pacientes que veo yo, y seguramente de los que también ve Ricardo, de pacientes con mareo crónico, pacientes que llevan 6, 7 años mareados, no con vértigo agudo, no se la pasan vomitando todos los días, pero sí con una sensación de que están en el barco. Como si estuvieras en un sueño, ¿no? Y dicen, es que esto me molesta para trabajar, para llevarme bien con la gente, para salir a la calle. La mayoría de estas personas suelen tener migraña vestibular, que además es un diagnóstico que no nos da tantos signos clínicos como nos lo daría un problema en el oído, y que hasta que no rascamos nuevamente en la historia clínica y preguntamos si cuando tenían, no sé, 3, 4 años se iban en el asiento trasero, se mareaban y vomitaban. Los carruseles. Porque además, cuando son adultos, estos pacientes también saben que se siguen mareando si se sientan atrás, que ya no se quieren sentar atrás, ya se sientan adelante, ya toman medidas, ¿no? Y lo evitan. Ya dejan de hacer cosas. ¿Qué hay, por ejemplo, de esto que estás sentado, te paras y ¡fum!, te mareas? Porque es lo que nos platica Marta del Estado de México. Yo cuando estoy sentada y me levanto, me mareo demasiado y se me nubla la vista por unos segundos. ¿A qué se debe esto? Que ves como negro. Ahí lo más probable es que sea una situación ortostática. ¿Qué es esto? Es decir, cuando uno está sentado, ahí no tiene propiamente que ver con el sistema del equilibrio la mayoría de las veces, sino cuando uno está sentado, el corazón mantiene cierta presión de irrigación sobre el cerebro. Cuando tú te paras súbitamente, la presión por momentos baja. Sí, de hecho, segundos. Puedes sentir que se te cierra el campo visual. Sí, que ves negro. Y si tienes algún problema, se cierra tanto y te caes, te desmayas, te presentas un síncope, ¿no? Pero podría ser normal, podríamos considerarlo normal, o esto es algo que hay que tratar. Relativamente normal. Si esto se vuelve frecuente, e incluso si el paciente pierde el conocimiento por segundos, entonces debe atenderse porque probablemente esté haciendo síncopes o disautonomías, que son trastornos del sistema nervioso autónomo que no corresponden a una falla, como Jorge ha dicho, del sistema del equilibrio. Es decir, en pocas palabras, aquí sí hay casi una regla. Paciente con vértigo o con mareo, pero que pierde el conocimiento, tiene un trastorno que no corresponde al sistema del equilibrio. Probablemente sea cardiológico o neurológico. Nos dice Berti, quiero saber si existe alguna relación de la articulación temporomandibular con el oído y los vértigos, ya que me diagnosticaron una disfunción en la mandíbula y en ocasiones me da vértigo. ¿Hay alguna relación? Ese es un tema bastante, ¿cómo decirlo?, acariciado por muchos especialistas, ¿no? Hay síndromes que se llaman síndrome de Kosten, síndromes en donde la inflamación supuesta de la articulación que comunica la mandíbula con el cráneo, que es la articulación temporomandibular, pueden llegar a producir vértigo. La real situación es que es muy poco probable, no solo anatómicamente, sino desde el punto de vista de los trastornos, la posibilidad es muy pobre. Entonces, realmente el origen de su vértigo podría ser otra cosa. Seguramente. Muchas veces. Inclusive también aquí muchos pacientes que tienen vértigo y mareo sufren de dolor en la parte posterior del cuello. Y erróneamente muchos especialistas se pueden ir con la idea de que la contractura cervical, la contractura de los músculos del cuello, es la causa del mareo. Aquí el problema es de que todos los pacientes que tienen vértigo y mareo generalmente empeoran cuando mueven la cabeza. Entonces lo que hace el cuerpo de manera natural es contracturar los músculos del cuello para no mover la cabeza. Entonces te llega un paciente que dice, oye, estoy mareado y además tengo, por ejemplo, una contractura cervical. Primero generalmente sucede el mareo y eso provoca la contractura. No es el origen la contractura, es una adaptación del organismo. Muchos pacientes que tienen mareo y vértigo con ansiedad generalmente hacen bruxismo, es decir, aprietan los dientes al dormir y eso hace que les duela la articulación temporomandibular. Pues y que ahí está en ocasiones la razón, que realmente no es el origen. Vamos a ver la siguiente cápsula sobre irrigación del oído. Ahorita se está irrigando el oído. Se irriga con 60 mililitros de agua.
Se siente el agua fría, desde luego. Y poco a poco, en este momento, comienzo a sentir un pequeño mareo. ¿Se siente el mareo? Sí, es como si estuviera en un bote. Pero no giran las cosas. No te sientes como que estás girando. No giran las cosas. Sientes como si fueras navegando, como si estuvieras... Exactamente, como si estuviera adentrándome en el mar y cada vez un poco más profundo, donde desde luego las olas pues son más pesadas. Ahora sí comienza una especie de giro un poco. Sí, ya empieza la sensación de giro. Sí, un poco. Aquí el mareo aumenta un poco, de hecho se siente ya en el estómago. ¿Sientes náuseas? Una pequeña señal de náusea, sin embargo no es mucha. Ahora el mareo comienza a disminuir un poco. Poco a poco va disminuyendo. Exacto. Esto lo podemos graficar, lo podemos ver también en la pantalla de la computadora. Vemos cómo tus ojos se están moviendo. Y esta es una respuesta normal. Pues qué interesante, pobre Oscar, lo que tuvo que vivir. Entonces, decías él, lo que sientes es que está como en un carrusel y por eso el movimiento de los ojos. Es correcto. Esa prueba que tuvimos oportunidad de hacerle a Oscar es parte de la videonistagmografía, es la parte donde nos sirve para poder detectar si el oído, si la parte vestibular del oído, la parte del equilibrio funciona correctamente. Lo que se hace es o aplicar un poco de agua caliente o fría. La idea es cambiar la temperatura del oído y le hacemos pensar al oído que se encuentra girando. Aquí lo normal es que el paciente sienta que tiene vértigo cuando irriga uno el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Puede haber algo que entorpezca el diagnóstico o es fácil llegar a la causa? A la causa de un vértigo, de un trastorno de vértigo. En inglés se dice que el vértigo es tricky, es decir, que es tramposo el vértigo. Es engañoso. Es decir, no es realmente fácil. Si se tiene el conocimiento adecuado, naturalmente puede llegar a ser bastante fluido, llegar de cero al diagnóstico completo del paciente. ¿Con qué especialista? Interesante pregunta. Hay una especialidad que se llama otoneurología. Sí, que es la que tú tienes. Exactamente, pero esta especialidad nace de la otorrinolaringología. Es decir, los otorrinos laringólogos como Jorge, entrenados en otoneurología, son tan capaces como un otoneurólogo o un neurólogo cuyo interés sea el mareo para tratar mareados. Es decir, son especialidades hermanas. Cualquiera que lo sepa hacer en forma cabal puede llevar a un buen diagnóstico. Pues ahí tenemos con quién debemos de ir en caso de presentar mareo o vértigo. Vámonos a una pequeña pausa, volvemos, quédate con nosotros.